No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Miren, vamos a darle la bienvenida. Está desde ya conectado vía Zoom desde los Estados Unidos el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y amigo de esta casa, Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Siempre contento de compartir con ustedes un programa que tiene mucha gente querida para mí. No me Muchas allantes, gracias, hermano. Ariel, no allantes, que te estamos esperando aquí. No me allantes. Sí, sí. Págame un pasaje y yo con mucho gusto Pero, voy, pero esa biblioteca, vamos, esa biblioteca parece de aquí de Gascue. Cuidado, ¿ah? Bueno, si te enseño ahí afuera, ves que Déjame ver cómo Juan está. Ariel, gracias por acompañarnos, sobre todo estando tan lejos y a esta hora, pero tus opiniones siempre son importantes y en algunos casos hasta necesarias para lograr entender muchas de las cosas que ocurren aquí en nuestro país. Estamos en un momento en el que evidentemente la situación económica no es la mejor, eh, y particularmente en un momento en el que la tasa de cambio de la principal divisa, del dólar, ha sufrido o sufrió la semana pasada y el principio de esta semana una subida, vamos a llamarle muy drástica en poco tiempo, para lo usual, y aunque ha vuelto otra vez, está dando señales otra vez de regresar. Hoy, por ejemplo, amaneció a 63.70, habiendo superado 64 al principio de esta semana, y ya habiendo visto algunas decisiones de la Junta Monetaria del día de ayer. Sigue siendo una situación complicada, crítica, y me gustaría empezar por allí. ¿Cómo tú ves? A lo mejor la pregunta va a ser muy amplia, y no sé si ya tuviste oportunidad de ver las medidas tomadas ayer por la Junta, pero debemos seguir preocupados, podemos bajar un poco el nivel de preocupación que traíamos desde la semana pasada. Ayúdanos a entenderlo claramente, por favor. quizás debo iniciar diciendo que es normal que el dólar suba y baje. Todas las monedas reflejan la oferta y la demanda que hay en un día en particular. O sea, a veces hay muchos dólares, a veces hay menos dólares. Entonces, sube y baja. Con esto quiero decir que no debemos tomar el dólar como el termómetro de la salud de la economía. No lo es porque si algo se ha visto a lo largo de la historia es que hay crisis económicas con la moneda depreciándose y apreciándose. También hemos visto que muchos países, en medio de una fuerte depreciación, quiere decir que con un dólar subiendo, han tenido un buen crecimiento económico. Entonces, una cosa y la otra no necesariamente están relacionadas. Yo sé que quizás por nuestra experiencia en el año 2003, cuando tuvimos la quiebra de Baninter, que coincidió con una fuerte depreciación, quizás nos hemos quedado con ese miedo de que cada vez que vemos que el dólar está subiendo, pensamos que la economía está mal y que estamos al borde de una crisis. Y no, para nada. Una cosa no tiene que ver con la otra. La economía puede comportarse de una manera muy bien con el dólar subiendo o bajando. Entonces, primero decir eso, que no lo usemos como termómetro de la economía. Ahora, sí tenemos que reconocer que todo lo que ocurre en economía crea ganadores y perdedores. Por ejemplo, cuando el dólar está aumentando en la República Dominicana, hay claros perdedores. Las personas que tienen deuda en dólares, las personas que tienen, por ejemplo, un contrato de alquiler de su apartamento en dólares. ¿Por qué? Porque le está saliendo más caro en pesos, ¿no? Y los importadores son los grandes perdedores. Y el consumidor, sobre todo aquel que compra muchos artículos importados. Ahora, también hay ganadores. Los ganadores usuales son, primero, las personas que reciben remesas, porque los mismos $100 ahora dan más pesos. Los exportadores, los empresarios del turismo. O sea que, insisto, hay ganadores y perdedores y lo único que uno pudiese hacer de manera saludable es crear los mecanismos para que no pegue tan duro cuando el dólar se incrementa, como estamos viendo, para que esas personas que compran materias importadas no vean un alto aumento de sus costos y también cuando el dólar baja mucho para que el sector exportador no sufra tanto. Eso sería lo recomendable. ¿Qué es lo peligroso? Primero que nada, aumentar mucho las tasas de interés. Esa es la forma más fácil de un banco central controlar el valor de su moneda, ¿eh?
Si sube las tasas de interés, le aseguro que el dólar puede llegar a 40 el día de mañana. Lo único que a qué precio. Y también otro mecanismo cuando nos ponemos exageradamente creativos y buscamos algunas soluciones media drásticas para controlar el dólar. Y con eso me refiero a lo que estoy viendo que está pasando, que con este nerviosismo las autoridades están como que inventando mucho. Y esa medida de ayer de vamos a centralizar todas las transacciones de los dólares para yo ver como si fuera un todopoderoso soviético quién vende y quién no vende y a qué precio lo hace, a ver si se ajusta a lo que yo determino que es lo correcto. Eso me parece peligroso, porque los mercados hay que dejarlos funcionar. Y cuando uno no está contento con el resultado de ese mercado, hay que usar reglas de mercado, porque si no lo que se va a generar es un mercado paralelo, un mercado en las sombras, un mercado negro de dólares. Pero no sería una señal de que ellos hubieran detectado que efectivamente hay un tema de especulación que ha hecho que No, la no, tasa se dispare, no. o no tiene nada que ver No, con no, no. eso. No, para nada. Yo creo que el Banco Central hay que acordarle que las monedas están sobre todo determinadas por el diferencial de tasas de interés. Yo creo que muchas veces cuando el dólar está subiendo, el Banco Central es demasiado rápido en decir hay especulación, como si fuéramos una economía de colmado, que hay alguien que me está haciendo un truco, que no me está despachando las cosas a tiempo. No, señor. Somos una economía abierta donde si en Estados Unidos hay una tasa de interés tan alta como la que hemos visto en los últimos 18 meses, pues es normal que la moneda se deprecie. Pero esta visión de que todo responde a especulación, ajá, y cuando bajó al 58, ¿qué era? ¿Especulación también? Entonces, yo creo que tenemos que evolucionar en nuestro pensamiento de la economía y que el Banco Central ahí tiene que ayudar y no hacerle ver a la población que cuando el dólar sube es porque algo está mal, alguien está haciendo un daño y tiene que venir el todopoderoso Banco Central a salvar al país. Yo creo que ya tenemos que pasar a, a un mercado mucho más moderno, donde hay reglas, donde hay precios, y si uno quiere influir en ellos, sabe lo que tiene que hacer. Todo economista sabe que para controlar el dólar solamente hay que subir la tasa de interés. Lo que pasa es que subir las tasas de interés deprime la economía. Y eso es lo que ha estado ocurriendo también. Por eso ustedes ven que la economía está creciendo al 2,4%, Ujú. bajísimo, menos de la mitad de lo que crecemos naturalmente. Claro, eso es un banco central que por controlar el dólar subió demasiado la tasa este año. Y esa subida o esas tasas de interés elevadas, eh, ¿cómo podemos conseguir, Juan Ariel, que se nivelen, que bajen? ¿Depende de alguna forma de Estados Unidos y la Reserva Federal? O sea, ¿cómo podemos conseguir alcanzar eso para poder estabilizar un poco más hacia la baja el dólar en la República Dominicana? Ah, no, es que lo que tú me acabas de describir es imposible. Ah, En ok. economía no se puede tener una moneda controlada y bajas tasas de interés. Eso, mira, eso es como que tú quieras pasarte bebiendo cerveza y tener cuadritos. La biología no te da para eso. Él es así de Simplemente no romántico, funciona. Ya, Chalbup es así de Yo romántico, creo que sí. también lo Yo, que él lo pudiera, último que tú dijiste yo lo he comprobado. yo creo que también se pudiera poner de esta manera, ¿qué medidas podría proponer para garantizar una sostenibilidad fiscal sin frenar el crecimiento de la economía? Ya me confundiste porque sostenibilidad fiscal no entiendo. A ver, me imagino que quieres decir que no suba mucho la deuda. Ajá, en cuanto a la deuda pública y el déficit de... Sí, pero bueno, volvemos con las cosas imposibles en la economía, ¿eh? O sea, no puedes tener un banco central con altísima tasa de interés, un gobierno que no gasta y que la economía crezca. No se da. En economía hay que elegir cuál de todos los males es el mal menor. Entonces, este año en particular, donde está creciendo tan poco la economía, lo correcto sería que el gobierno decididamente impulse la inversión pública. Dígase, salga por todo el país a construir infraestructura pública. Calles, aceras, contenes, escuelas, hospitales, estancias infantiles. Y eso va a dinamizar la economía. Y al dinamizar la economía, ya el Banco Central pudiese decir, mira, en este contexto sí puedo controlar más el dólar con las tasas de interés. No tengo que ponerme, estar emitiendo reglamentos de que nadie venda dólares sin mi permiso. No.
ahí sí lo pudiera hacer con reglas de mercado. Pero eso requeriría que el gobierno lo ayude en impulsar el dinamismo económico con la inversión pública. Y digo la inversión pública porque aquí tengo que ser crítico de un gobierno que todo lo resuelve con un bono. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, no genera ningún desarrollo. Ningún país se ha desarrollado en la historia a punta de bonos y de dinero dado y regalado. No, eso se destina a las personas que tienen mayor necesidad para ayudarlas a salir de la pobreza con Correcto. programas complementarios. Voy terminando. Con programas complementarios de creación de empleo. Pero también deprimir la inversión pública y fajarnos a regalar dinero a punta de bonos, también deprime la economía, porque el efecto multiplicador, el efecto de dinamizar la economía de la construcción de obra pública es mucho mayor que la de regalar dinero. Ahora, Juan Ariel, recientemente el gobierno introdujo en el Congreso un proyecto de reformulación del presupuesto. Se dijo en su momento que era precisamente para tratar de aumentar la inversión pública. Sin embargo, lo que queda son que estos 3 meses, que si, o sea, para acabar este año, ¿crees que aún logrando eso, aún impulsando un poco más de lo que ha sido hasta ahora el tema de la inversión pública en un lapso tan corto, eso pueda tener algún efecto hacia lo positivo? Sí, 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 claro, claro. Es que hay muchísimos ingenieros, contratistas del Estado que están esperando que le paguen, que no le han ubicado. Entonces, primero que nada, me parece en la dirección correcta. El hecho de que el gobierno, vía el presupuesto complementario, indique que quiere aumentar la inversión pública es una señal importante para el mercado. Y lo segundo, yo creo que permite, aunque queden 4 meses, 3 meses a lo que resta del año, permite sí hacer unos pagos que están pendientes. O sea que el presupuesto complementario yo no lo criticaría, me parece que fue en la dirección correcta. Ok, Juan Ariel, el ingreso de Magín Díaz al gobierno, a este gobierno, bueno, evidentemente sorprendió, no sé si decir solamente a muchos o decir definitivamente que sorprendió a todos. Fundamentalmente porque, bueno, aun cuando él es un Técnico. tecnócrata, no necesariamente estaba ligado al PLD, igual la percepción que era de los gobiernos anteriores. Eh, la entrada de Magín pudiera ser y ha sido vista por sus declaraciones, por las reuniones que ha estado sosteniendo, como una manera de llevar adelante una reforma fiscal que no se pudo llevar en su momento y que aún con la declaración del presidente Abinader que no volvería a impulsar una reforma durante su gobierno hasta el 2028, pudiera ser una manera un poco más soft de llevar a cabo una reforma ¿Más what? a través de... perdón, es que como estoy hablando con Juan Ariel, se me fue esa palabra. Eh, tratar de pasar de alguna forma por debajo de la mesa una reforma, aunque no sea llamada como tal. Tú conoces perfectamente a Magín Díaz, me imagino, ¿verdad? Tú habiendo sido Claro, ministro claro. de Economía, siendo del PLD, parte de ese gobierno. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees lo que se ha estado diciendo? ¿Tienes la misma percepción de que efectivamente Magín vino a llevar adelante una reforma, aunque no sea bajo ese nombre? Varias cosas. Yo creo que Magín vino a mejorar el desempeño del Ministerio de Hacienda. Yo le tenía muchas críticas a cosas que hacía el Ministerio de Hacienda que ya no, digamos, no tiene sentido hacerlas porque no vamos a hacer leña del árbol caído. Entonces yo creo que Magín tiene mucho espacio para mejorar y ya lo está haciendo. Quizás esto mismo de sacar recursos que el gobierno tenía frisado en el Banco de Reserva para sacarlo a la economía, que dinamice la economía, es la primera señal de corregir los errores que se tenían del pasado. El mismo hecho de impulsar la inversión pública. Eso va en la dirección correcta. O sea que me parece fantástico que Magín haya venido a poner orden en un Ministerio de Hacienda que bastante que le hacía falta. Ahora, sobre el tema de la reforma, yo creo que el gobierno debería decir qué quiere con la reforma. O sea, 5 años después de que se haya intentado la reforma, porque tenemos que saber que esto se intentó en el 2021 y luego en el 2024, todavía el gobierno no ha sabido decir
qué es lo que quiere lograr con la reforma. Entonces nos ha vendido una reforma como que es una medicina todopoderosa que va a solucionar todos los males de la República Dominicana, pero yo no sé qué mal en concreto. Porque el gobierno a veces dice, necesita una reforma para que no siga creciendo la deuda. Fantástico. Pero la reforma que presentaron el año pasado no iba por esa línea, porque todo lo iban a gastar. Entonces, como cuando uno va al médico y lo primero que tiene que detectar es la enfermedad para después saber qué medicina le va a dar a esa enfermedad, el gobierno debería decir, esta es la enfermedad que yo creo que tiene la economía dominicana y esta es la cura que le voy a dar. Solamente ahí pudiésemos tener una buena discusión de si realmente esa es una enfermedad que vale la pena atender y si esa reforma es la medicina correcta. Después todo lo demás son palos a ciegas. Miren, en menos de 12 meses, un ministro de Hacienda dice que sin una reforma se cae el país. El presidente dice que no va a la reforma. Un nuevo ministro de Hacienda dice que va a una reforma. Vamos a poner orden, por Dios, el relajo con orden, como dicen. Decidámonos. Un gobierno no puede cambiar de perspectiva cada mes. Por más que siga lo que hacen las redes sociales y lo que la gente quiere, no quiere, no, el gobierno tiene que tener un norte. Nadie sale de su casa a dar vuelta por la calle, uno sale con un objetivo. Voy a Santiago, voy a Higüey, voy a Barahona, voy a mi trabajo, voy a la iglesia. Si eso lo hace uno en su día a día, mucho más un gobierno. Claro. Una cosa, Juan Ariel. Alex habla de una reforma soft. ¿A qué debemos poner atención la ciudadanía para identificar si vamos rumbo a una reforma sin reforma? Si vamos rumbo a unos ajustes que puedan hacer que el gobierno o que el Estado dominicano, para no llevarlo solamente a un partido, que el Estado dominicano recaude un poquito más, ¿a qué debemos poner atención los ciudadanos? Mira, es una excelente pregunta porque las mini reformas han estado de moda y en todos los gobiernos, ¿ah? Que a mí me gusta ser objetivo y decir que también en el gobierno pasado, en Claro. cada presupuesto se daba su pellizquito. Yo creo que hay que poner atención a dos cosas. Lo primero es a las leyes de presupuesto que se manden, porque en esas leyes se tienen eh, mini reformas muchas Ok. veces. Y lo segundo, cualquier modificación que se mande o desde el Poder Ejecutivo o salga desde el propio Congreso, también hay que ponerle el ojo, porque el diablo está en los detalles y muchas veces detrás de una ley que uno creería que no dice mucho, hay un párrafo que lo dice todo. Entonces, eso se tiene que ver tanto por parte de nosotros, los consumidores, los ciudadanos de a pie, como también el sector empresarial por el tema de los incentivos. Que hay que poner orden ahí, pero que sea una discusión amplia de cuál va a ser la política de desarrollo productivo y no solamente un ejercicio contable de poner parches a un gasto excesivo. Bueno, Ariel, y como hablabas ahorita de que el gobierno tiene que ponerse de acuerdo en tanto a las opiniones que tiene respecto de si va o no la reforma, también hemos visto que motivada la reforma porque un día se dice que sí contamos con recursos para resolver los temas nacionales y por otro lado también se dice que no hay dinero para resolver los temas nacionales. Entonces, en tu opinión, siendo exministro de Economía, y con lo que comentabas de que tenemos que saber dónde está la enfermedad para saber qué cura aplicar. Entonces, a tu entender, ¿cuál es el tema de República Dominicana? Sabemos que también la economía varía dependiendo de los periodos en los que se encuentre, pero con tu experiencia, ¿qué podrías decir tú que sería la razón de esto? ¿Tenemos o no dinero? ¿Qué es lo que está pasando? Dinero hay de sobra. Es que el gobierno tenía hasta finales de agosto 230.000 millones de pesos en la banca. O sea, dinero hay de sobra. Lo que pasa es que, por supuesto, ningún dinero es suficiente si se quiere tener el déficit eléctrico que se tiene, porque el sector eléctrico es un desastre en el país. O sea, se intentó hacer una reforma de 126.000 millones de pesos el año pasado. Sí, pero el aumento en el déficit eléctrico es 105.000 millones de pesos. O sea, era una reforma para tapar la ineficiencia de este gobierno en el sector eléctrico. Y ahí están los números publicados por el Ministerio de Energía y Minas. No me lo estoy inventando, eso está ahí. También se aumentó la nómina en más de 100.000 millones de pesos.
se han aumentado las pensiones políticas en más de 40.000 millones de pesos. Entonces yo creo que el problema real es El gasto. es un descontrol del gasto populista que hay en el país. Déjame decirte algo. Gasto corriente que viene aumentando mucho desde el pasado, ¿eh? Me gusta ser justo en mis opiniones. Desde el año 2000, todo gobierno le ha cogido el gustico al gasto corriente y ya programa, ya subsidio, ya ayuda, ya nómina. Eso es lo que dicen los datos. Ahora, el descontrol que se ha visto en estos 5 años de gobierno del PRM no tiene precedente, creo que ni en América Latina, de aumento tan drástico del gasto corriente improductivo además. Entonces, hasta que no apretemos ahí, hasta que como país no decidamos que la vida de una mujer no se resuelve con 1.000 o 1.500 pesos en mayo, sino se resuelve con buenas políticas públicas de salud materna, de estancias infantiles, de inclusión en el mercado laboral. Simplemente vamos a estar aumentando el gasto haciendo una reforma, aumentando el gasto haciendo una reforma. Juan Claro, Ariel, pero cuando hablas de políticas públicas sabemos también que no son cosas que empiezan a beneficiar o impactar positivamente en ese segmento de un día para otro y de alguna manera tienes que ir atajando mientras eso ocurre, ¿no? Bueno, de un día para otro no, pero de un año para otro sí. O sea, en el momento en el que se construye una estancia infantil y esa estancia infantil permite que miles de mujeres que son madres solteras puedan dejar a sus hijos ahí y buscar un trabajo, al año siguiente le cambia la vida. En el Claro. mismo momento en el que decido invertir en atención primaria de verdad, no el fraude que se hizo en Senasa, sino de verdad, en ese mismo momento yo estoy diciendo que las mujeres embarazadas van a tener un adecuado cuidado prenatal y se va a reducir la mortalidad materna. O sea que las políticas públicas no tienen un efecto de un día para otro, de un año para otro sí. No un efecto que nos lleve a ser Suiza, para nada. Y más en 4 pero que años, 5 mejore. años. Sí, Juan no, Ariel, claro. tú eres uno de los políticos con perfil presidenciable que está impartiendo clases en una universidad de Estados Unidos. ¿Tienes algún comentario o cómo nos impacta o de alguna forma tener al ministro de Industria y Comercio hoy en día con unas nuevas clases en la Universidad Internacional de Florida, en FIU? Mira, aquí debo admitir que no soy objetivo porque le tengo mucho aprecio a Hito. Yo le digo mi reformista favorito. Entonces, yo creo que siempre es saludable que los funcionarios dominicanos tengan actividades en el exterior que le permitan ver nuevas realidades, que les permita conocer nuevas personas, atraer inversiones al país, hasta, digamos, atraer las miradas del exterior. Quizás esos estudiantes que él va a tener ahora en FIU van a saber que existe la República Dominicana y que deberían ir de vacaciones para allá. Claro. O esos futuros empresarios de los Estados Unidos que están atendiendo FIU, que sepan que República Dominicana es un país muy ventajoso para que ellos realicen sus inversiones. Entonces, a mí me parece fantástico. Tampoco es que él se va a pasar 3 meses ahí, ¿no? Son un par de días. Sí, sí. Pero yo eso lo veo bien. Qué Y bueno. ojalá todos fueran profesores universitarios Sí, y claro. tuvieran Creo que ese habla muy nivel. bien del país, ¿eh? O sea, eso Sí. engrandece a la República Dominicana. Ay, Porque hay más de uno por ahí que ni... cuidado. No, Cuidado. está bien. Juan Ariel, estamos hablando demasiado de números y de estos temas que son complicados y que tampoco vamos a resolverlos de un día para otro. Y como usted viene a este programa solamente una vez al año, vamos a aprovechar de hablar de política. ¿Le parece? Me invitan solo una vez al año, increíble. No, Juan No, Ariel, no me hagas hablar. Te no. estoy invitando. Espérate, voy a dejar en la calle. ¿De qué? Te estoy invitando desde febrero, que entré oficialmente al programa. Te estoy invitando. No me hagas hablar. Te voy a dejar en la No, calle. no lo dejes así, no lo expongas. Chanceame, chanceame. Ah, Mira, Chalhub en su anterior pregunta te quiso tirar al medio diciendo que eres uno de los que tiene perfil presidenciable, cosa que es cierta, por supuesto. Pero desde esa posición, precisamente, me gustaría, Juan Ariel, que me analizaras los últimos acontecimientos políticos de la República Dominicana. Vamos a contextualizarlo. ¿Cuál de todos? Allá pasan muchas cosas en la política. Sí, por eso dije enseguida, vamos a contextualizarlo. Mira,
vamos a poner, por un lado, Fuerza del Pueblo. Este domingo selecciona sus nuevas autoridades en un 80% señalados por dedo, al parecer, según han dicho ellos mismos. Son 70 solamente a posiciones 10 de disponibles. 70 los van a escoger por elección de su organismo, De la dirección central. la dirección central. Eso por un lado, con dos posibles candidatos para el 28, padre e hijo. El padre con una tasa de rechazo como el que más de este país, y un Omar, que bueno, que es todo un candidato, un fenómeno, casi como la casa de Alofoque, más o menos a nivel de fenómeno. En el caso del PLD, un PLD que viene haciendo algunos esfuerzos desde hace tiempo, un Danilo Medina que volvió otra vez al terreno, que está recorriendo el país, que ya se le pasó lo que pudiera haber sido una vergüenza después de la salida del 20 y ya está más visible, pero le dan otro golpe con el caso de corrupción de Maxi Montilla. ¿Por qué digo otro golpe al partido? Porque bueno, porque está señalado, ya no solamente señalado, sino que ha asumido su responsabilidad en el caso, su cuñado, o medio cuñado, para utilizar el término que usa el presidente. Pero en el entramado hay mucha gente del entorno familiar del presidente Medina y eso sin duda impacta hacia la organización. Y un PRM que tiene muchos presidenciables en el momento que posiblemente es el peor momento del gobierno en estos 5 años en términos de percepción pública, de favorabilidad como gobierno, y que bueno, que se va este sábado, se va hoy a un retiro por 3 días para definir cuál será su futuro de aquí al 2028. Ese panorama, ¿qué nos trae a República Dominicana? Mira, yo quizás iniciaría diciendo que lo que estamos viendo en muchos países es que la población está un poco harta con J de la política tradicional. Por ejemplo, en el día de hoy, si abren las noticias de cualquier periódico internacional, ¿qué van a ver? Disturbios en Francia por problemas políticos, disturbios en Nepal, donde un grupo de jóvenes se cansó de los políticos de siempre, disturbios en Indonesia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que abandonar este activismo político perpetuo, donde no bien salimos de unas elecciones, ya estamos como en una carrera sin fin hacia la próxima. Y a la ciudadanía hay que darle un descanso de la política. O sea, yo creo que es momento para hacer varias cosas. Lo primero es que cada partido, cada presidenciable, cada aspirante a un cargo electivo se piense cómo va a mejorar la República Dominicana, se construya una propuesta de país, porque a veces hacemos una política muy vacía, muy de mítines, caravana, videíto, fotica, sin propuestas, sin esas ideas que puedan ilusionar a la población de que se puede y se debe construir una mejor República Dominicana. Entonces yo creo que es momento para esa tarea y es momento también para que cada uno de los partidos mire a su interior y pueda con valentía admitir todos los errores que ha tenido y todas las cosas que tiene que mejorar para recuperar la confianza de los ciudadanos. Porque muchas veces lo que estamos es intentando que poniéndonos ropa nueva y ropa distinta oculte los males de siempre. Entonces me preocupa que si seguimos haciendo lo mismo, en algún momento ya la persona se va a cansar. Algo dijo ese 50% de abstención que tuvimos en las elecciones de 2024. Ojalá podamos escuchar a esa población que nos está diciendo, no me gusta lo que están haciendo. Y lo digo porque a menos que lo hagamos a tiempo, podemos arriesgarnos a que el sistema de partidos pierda demasiado fuerza y se ponga en riesgo nuestra democracia. Entonces yo creo que en algunas ocasiones hay que hacer el trabajo
de carpintería, silencioso, de mejora, para presentarnos a una población que merece otra propuesta política. Y Juan Ariel, tú mencionabas de que la población podría llegar a hartarse de la política que se ha venido haciendo en el país. Y con eso, y aprovecho para preguntarte, lo que sucedió con Charlie Kirk en los Estados Unidos, allá tú que estás allá y que eres profesor en una universidad de Estados Unidos, ¿cómo ves tú eso en el panorama político de los Estados Unidos y específicamente qué medida puede significar que haya pasado un hecho como eso? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué reacción Deplorable. habrá provocado eso? Ese hecho. Deplorable, indignante, deprimente. Primero porque él estaba haciendo buena política, él estaba yendo a los espacios de discusión a plantear sus ideas y a confrontar las ideas. Eso es la política. La política se trata de uno tener una visión de cómo debe ser la sociedad y uno estar dispuesto a discutirlo en los distintos espacios. De ahí a que yo esté de acuerdo o no con cada uno de sus planteamientos es otra cosa, pero de que el método que él estaba utilizando de fomentar el debate, de hacerlo públicamente en medios de comunicación, De en manera espacios respetuosa. universitarios, de manera respetuosa. A mí me parece fantástico. O sea, ojalá haya más personas que lo hagan. Y, por supuesto, no hay diferencia de idea que justifique un asesinato. Alguna. Porque si algo permite la democracia es resolver los problemas y las diferencias de una forma pacífica. Si no gustaban sus ideas, lo único que tenían que hacer era votar por las ideas contrarias en las próximas elecciones, que por cierto, en Estados Unidos ahora hay elecciones en el 2026, elecciones intermedias, el año que viene. Entonces, me parece indignante, me parece preocupante que el asesinato esté tomando cabida en la política. Ya lo vimos en Colombia, ahora lo vemos en Estados Unidos. Qué pena, qué pena. No lo veo pasando en República Dominicana, pero no podemos dormirnos en nuestros laureles. No podemos asumir que la población siempre va a estar o contenta o apática con las cosas que se hacen en política y lo que se discute en política. Yo creo que al contrario, nosotros debemos apostar por una buena política que haga que las personas, de acuerdo o no con nuestras ideas, se interesen en el debate. Brevemente, Juan Ariel. Perdóname, Ajá. Charu, porque tiene que ver mucho con este tema de cuando se polariza una población en términos políticos, el tema del discurso de odio. Y quiero aprovechar eso para preguntarte, ya salió el informe o ya terminaron el informe de las mesas de discusión en el CES con respecto a la situación de Haití, a raíz de todo el planteamiento del presidente Abinader, la reunión con los presidentes, ya todo ese proceso terminó, le están entregando el informe definitivo a los presidentes para luego darlo a conocer de manera pública. Pero se han filtrado un par de informaciones que aparentemente vienen en este informe, que se dirigirían a permitir una contratación, una especie de regularización de empleados, de trabajadores de nacionalidad haitiana, para poder cubrir áreas como agricultura, la construcción, donde se requiere de mano de obra, en la que probablemente hay una demanda mucho más alta que la oferta, y esa podría ser una solución. Enseguida, apenas se filtró esa primera información, empezaron discursos como por ejemplo el de la antigua orden dominicana, no sé si los conoces, Sí, claro. con mensajes de verdad muy, muy radicales, aparte de personajes como, bueno, los Castillo, que evidentemente también enseguida reaccionaron públicamente en contra de esa posible decisión. ¿Cómo ves tú una decisión como esa? ¿Crees que sea positiva? ¿Podría ser una solución? Y en todo caso, ese tipo de reacciones podrían representar un germen para que ese tipo de planteamientos radicales se acrecenten en el país. Con relación al tema Haití, el gobierno dominicano no tiene una política migratoria, no tiene una política exterior,
no tiene una política pública, tiene exclusivamente una política mediática. Este es un gobierno que ha usado el tema Haití mediáticamente para No, Juan Ariel, granjearse pero no. favores. No, lo digo. Pero- No, espera. No, lo digo con toda la responsabilidad y te puedo dar ejemplos. Pero esto sin justificarlo, Te puedo Juan dar Ariel. ejemplo. Te puedo Esto dar sin el ejemplo. justificarlo. No, Pero- esto no lo ha- pero- el tema migratorio no ha sido herramienta de campaña de todos los partidos políticos de este país. Una cosa es herramienta de campaña durante la campaña y una cosa distinta es una herramienta mediática durante el ejercicio de gobierno. Y yo te voy a dar un ejemplo. A ver. La Cancillería aprobó las obras que en Haití se estaban haciendo en el río Artibonito y lo publicó. Y eso está publicado, esa reunión bilateral que se tuvo. Entonces, cuando salen los medios que se está realizando, el gobierno mediáticamente manda tanques de guerra y helicópteros a la frontera. Pero por favor, tu Cancillería lo había aprobado 3 meses antes. Entonces, No, eso Juan es Ariel, solamente para Juan darle Ariel, un no, pero ejemplo. lamentablemente ¿Cómo? tenemos poco tiempo y no te puedo rebatir eso, porque de hecho en su momento se discutió eso y si tú lees la carta firmada por el canciller, no es eso lo que dice. No, Y ju- es que y te es- lo puedo mandar el tweet y te puedo ¿no? mandar Y yo, el documento. y yo te porque lo puedo tengo. mandar de vuelta 4 No, argumentos que más. Ah, no, perfecto. Que lo hayan cambiado después de cuando vieron que no era popular es otra cosa. Y ahí está el problema de un gobierno que no toma decisiones en función de una visión, sino toma decisiones en función de una intención mediática. Pero yo te doy otro ejemplo. Si nosotros vemos los discursos de Luis Abinader con el tema de nacionalización de haitianos en el pasado, es radicalmente distinto a lo que se está haciendo ahora. Entonces, es que no se puede jugar a la política. Pero con es que todos lo que los se temas está del haciendo ahora, país. Juan Ariel, sale del consenso del CES. O sea, lo que se No, está no, proponiendo espera, no, ahora no. sale del No. consenso del CES. Ah, ya tú cambiaste el verbo, no es lo que se está haciendo, es lo que se está proponiendo. se está proponiendo. Porque eso es otra cosa. Claro. El gobierno llama a un consenso en el CES después que ha tomado las medidas. Porque cuando hizo las redadas, a raíz de la protesta que hizo la Nueva Orden Dominicana, cuando hizo esas redadas no había convocado el CES. Vamos a tener que dejar este tema para cuando vengas a la cabina, Juan Ariel, porque eso es un tema muy complicado como para acabarlo en un minuto y tenemos muy poco tiempo. Pero fíjate que, y no sé si podemos hacerlo para cerrar, dejemos a un lado el tema, la política que ha tenido, la política exterior, lo que ha pasado hasta ahora, con respecto a esa posibilidad que se plantea en estas discusiones de regularizar a trabajadores haitianos, sobre todo para la construcción y la agricultura. ¿Qué impacto crees tú que puede tener de cara a la política? ¿Qué tan aceptado será por la población dominicana? Yo creo que la población dominicana lo que ha estado pidiendo durante años es orden, que se ponga orden al proceso migratorio, que no es lo mismo que regularizar el desorden que tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una estimación de cuánto personal extranjero necesita cada sector económico, de ver si esas necesidades están conformes con nuestro código de trabajo y que esas empresas puedan hacer las solicitudes, que se les dé un permiso temporal a las personas que vienen, y digo temporal porque no pueden estar permitidas hacer asentamientos en la República Dominicana, y que luego se regresen a su país con un número de años en los que nos puedan retornar. Eso sería poner orden. Pero otra cosa completamente distinta, es decir, vamos a ver el desorden que tenemos y vamos a bendecirlo, vamos a bautizarlo como que está bien. No, es que las cosas se tienen que hacer desde el principio correctamente. Entonces, lo primero es hacer una estimación, sentarse, sector construcción, venga. ¿Cuántos empleados usted necesita? Tantos. De eso, ¿cuántos van a ser inmigrantes? Tanto. Me voy al código de trabajo. ¿Lo permite el código de trabajo? ¿Sí o no? Perfecto. Pues mire, ese personal se le va a traer en este mes. Usted es responsable de que esas personas tengan condiciones adecuadas de vida, porque también somos seres humanos. Y también usted es responsable de que al término de ese contrato, esa persona se regrese a su país y no puede retornar por los próximos 3, 4, 5 años para que no haga vida en República Dominicana, para que sea temporal su estadía en este país. Así se puede poner orden al caos migratorio que tenemos. Bueno, muy bien. Juan Ariel, te manda a preguntar Chalhub que cuándo vienes. Sí, porque caramba. En diciembre. En diciembre te esperamos por aquí. Mira, Juan Ariel, te voy a comprometer en el aire. Yo espero que en diciembre porque yo me puse de baboso cuando entré a este programa De baboso. a decir, no, Juan Ariel y yo somos hermanos, después que Pana, grabamos ese pana. podcast, somos panas.
Entonces, yo te voy a comprometer, yo espero que en diciembre, cuando tú estés de regreso al país, el primer espacio que tú visites sea No se diga Ay. más. Amén. en tu mano. Así será. Está en tus manos. Mana, Y que no yo se esté diga aquí más. Gracias, también. Juan Ariel. Un abrazo. Un abrazo. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.